Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el número 2 de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, llamó miserables a los guardias costeros de Trinidad y Tobago por abrir fuego contra una precaria embarcación en la que viajaban aproximadamente 20 refugiados venezolanos con destino a las costas de Trinidad y Tobago, matando a por lo menos un bebé venezolano de apenas 9 meses. Oficiales de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mataron a un niño venezolano de 1 año tras impactarlo con una bala luego de abrir fuego contra una embarcación de migrantes en la que iba el menor junto a su madre. Lamentable, triste, condenable desde todo punto de vista la actuación del gobierno de Trinidad y de la fuerza de los oficiales de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Lo que no dice el matón de Cabello es que la madre del bebé, Darielis Sarabia, que viajaba en esa precaria embarcación con su hija de 2 años, que ha sobrevivido, Dana Santoyo, y con el finado bebé Yaelvis Santoyo, lo que no dice Cabello es que ellos huían precisamente de la dictadura cruel, corrupta e incompetente de Cabello y Maduro. Condenable desde todo punto de vista. Miserable lo que hicieron, de dispararle a una lancha y asesinar a un niño y no darle importancia a un hecho tan lamentable. Ellos después se escudan, no, es que están huyendo de la barbarie de Venezuela. Balurdo, pongan excusa, que aquí en Venezuela atendimos nosotros los nacionales de Trinidad bastante tiempo. Están un saltico del estado de Sucre y se venían para acá para ser atendidos. Muchas veces ocurrió eso. No son tantos los venezolanos que se quedan a vivir en Trinidad y Tobago, se calcula que son alrededor de 30.000. Pero en Colombia hay 2 millones, en Perú, en Chile hay medio millón en cada país. Y aquí en Estados Unidos se calcula que fácilmente hay medio millón también. No digamos ya en España. Es decir que por lo menos 5 millones de venezolanos se han marchado de su tierra, de su patria, por culpa de estos grandes ladrones, Cabello, Maduro y otros aún peores. Cabello se conduele de la tragedia del bebé, Yaelvis Santoyo Sarabia, pero es moralmente responsable de ella, aunque no tenga, por supuesto, el coraje de aceptarlo. Y bastantes cosas se llevaban de aquí de Venezuela para Trinidad. Y ahora van a asesinar a nuestra gente. Condenable desde todo punto de vista. No tienen ni explicación que justifique, ni tienen perdón por lo que hicieron. La madre del bebé asesinado por la Guardia Trinitaria, Darielis, esperaba reunirse con su esposo. Él, el esposo, el padre de los niños, estaba en Trinidad y Tobago esperando a que esa travesía nocturna marítima llegara a buen puerto. Fue, claro, una tragedia. Darielis Sarabia salió de Venezuela con sus 2 pequeños hijos en una embarcación rumbo a Trinidad y Tobago para unirse a su esposo Yermis Santoyo, que ya había llegado a ese país. En la embarcación viajaban 20 inmigrantes venezolanos. La madre contó en medio del llanto a una amiga que en la noche, cuando iban llegando guardacostas de Trinidad y Tobago, les empezaron a disparar. Su bebé murió en sus brazos y ella resultó herida. Ella, la madre, recibió un balazo en el hombro y dice que está profundamente adolorida. El tiro me duele mucho, el del brazo, pero Dios me está dando la fuerza, Sara. Esto es un dolor inmenso. Nunca esperé esto, Sara. La cabeza de mi hijo quedó en mi cuerpo explotadita, Sara. Lo único que veía yo de mi hijo eran los piecitos y las manos, Sara. Ay, Señor. Que descanse en paz ese angelito, que los dioses conforten su espíritu y que los venezolanos ricos del exilio se apiaden de esta familia
y la auxilien económicamente. Darielis está todavía en un hospital en Trinidad y Tobago. La madre está inconsolable y permanece hospitalizada en Trinidad. Hola Sara, es la tata. Este es el número mío. Ay Sara, no te imaginas cómo tengo mi alma. El padre del niño muerto dijo que está esperando que le entreguen a su otra hija Dana, de 2 años, quien sobrevivió a la tragedia. Ella está mejor, mira. Y Dana todavía no me la han entregado nada. La tienen por allá por la broma de cuarentena. Y bueno, espera. El gobierno de Puerto España, de Trinidad y Tobago, justificó la conducta homicida digna de una gavilla de ampones, emboscando a un botecito de refugiados de su guardia costera. Verdaderamente abyecta, ruin la conducta de ese gobierno de Puerto España. Los guardacostas de Trinidad y Tobago justificaron los disparos y dijeron que la embarcación no atendió la voz de alto y embistió a los guardias. ¡No somos delincuentes! Este mortal incidente generó indignación en Venezuela, donde hoy se realizaron protestas frente a la embajada de Trinidad y Tobago. Allí, en Caracas, frente a la embajada trinitaria, un puñado de venezolanos reclamaron justicia. Reclamaron justicia por la muerte de un niño migrante de 1 año. Aquí le contamos de este caso. El pequeño murió por un disparo en la cabeza cuando la Guardia Costera interceptó la embarcación en la que viajaba con su madre y con otros migrantes venezolanos. La mamá, Darielis Sarabia, está hospitalizada después de recibir un tiro en el hombro. Se encuentra estable, pero su familia asegura que las autoridades de Trinidad y Tobago la tienen incomunicada. La hermana de Darielis, la madre cuyo bebé fue asesinado por la Guardia Trinitaria, pudo reunirse con ella en el hospital. Habla ella, la hermana. Pasé a hablar con ella, un policía ahí cuidándola. Cuando estábamos hablando, el policía me sacó, me dijo que ella ya no tiene visita, que tiene la visita prohibida, que no puede hablar con nadie. No, Darielis está presa todavía, le prohibieron la visita para todos, nadie, no quieren a familiares, a nadie. En estos momentos ella necesita ayuda de sus familiares, la visita que necesita de sus familiares, la fuerza, ya que le quitaron la vida de su hijo, ella necesita la fuerza de nosotros. Ha pronunciado en la cadena NTN 24 la tía de Darielis Sarabia, en nombre de la familia que ahora está traspasada de dolor. No, ella lo único que nos cuenta es eso, pues, de que ella vio a su niño herido y ella, me imagino que allí ella perdió el control. Pues, y sí, ellos le apoyaron, ellos inmediatamente le brindaron apoyo, la pasaron hacia el buque de la costera y buscaron manera de traerla rápido al hospital, pero ya por el niño no se podía hacer más nada. Que ella dice que ya cuando ella se los entregó, ellos se la quitaron, ya el niño no tenía vida. Habla en Caracas, en la manifestación frente a la Embajada de Trinidad y Tobago, una exasperada, indignada, valerosa joven venezolana. Ser venezolano no es un delito. Unos días le arrebataron un bebé en brazos a su madre, bajo un tiroteo, por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Estamos cansados de que los venezolanos nos vean como cualquier cosa. Estamos buscando nuevas oportunidades en otros lados, ya que aquí el régimen no nos ha permitido seguir adelante. Habla otra joven venezolana en Caracas. Hoy le exigimos a las autoridades trinitarias justicia. Necesitamos y aclamamos justicia para el pueblo venezolano, para las madres venezolanas, para la juventud venezolana. Esos jóvenes que hoy asesinan, que detienen en las costas de Trinidad, esas madres que se están arriesgando todo por ir a buscar un futuro, no son delincuentes. ¿Hasta cuándo vemos esta falta de piedad con un pueblo que le está exigiendo al mundo auxilio, ayuda? Los venezolanos no están saliendo de sus casas, de su país, porque tienen ganas de ir a los carnavales de Trinidad y Tobago, que muy bellos que les quedan. No, señores, están yendo a buscar un futuro y un porvenir para sus hijos. Muy bien dicho, muy bien dicho. Huyen de una dictadura criminal y terminan avaleados por una guardia costera criminal. Es decir, son demasiadas injusticias
cebándose en los pobres venezolanos que sueñan con ser libres, ¿no? Habla otro venezolano que se siente ultrajado. Un venezolano que apenas empezaba la vida y por el desastre que vivimos como país, en esta situación dramática, donde tenemos una crisis humanitaria, pues sus padres decidieron buscar fuera de nuestras fronteras un futuro. Habla también el ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, un atribulado burócrata que ofrece condolencias a la familia. Condolencias no alcanzan, son insuficientes. Deberían como mínimo resarcir económicamente a esa familia vejada, traumatizada, violentada por los matones de la Guardia Costera de ese país. El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, manifestó este martes sus condolencias a los padres del niño y al gobierno y pueblo de Venezuela tras el homicidio del bebé Yaelvis Santoyo Saravia, ocurrido el pasado domingo. El funcionario trinitario, de acuerdo al diario local trinidadexpress.com, se negó a responder preguntas sobre la cantidad de venezolanos en su territorio. Pero también se arriesgan las vidas de unos niños cruzando a nado el río Bravo entre México y Estados Unidos. Ese río probablemente se llama así Río Bravo porque sus aguas son peligrosas, son bravas. Y es una absoluta demencia arrojar a las aguas de ese río a menores de edad sin compañía de padres, familiares, adultos, combinándolos a cruzar a nado el río. Las autoridades de aquí de Piedras Negras, México, asegura que seguirán en aumento. Ahorita desde el mes de diciembre empezamos a sentir y a detectar la llegada de menores no acompañados para cruzar el río Bravo o para entrar a los puentes internacionales. De un ladito. Apenas este lunes un grupo de 6 menores no acompañados intentaron llegar a territorio de Estados Unidos y casi pierden la vida al ser arrastrados por la corriente y presentaban síntomas de hipotermia. Ellos decían que no venían acompañados, que a sus papás los habían levantado una camioneta 3 días antes. Una niña de 5 años, guatemalteca, cruzando a nado sola el río Bravo, fue rescatada a tiempo, antes de que se ahogara. Pero esta historia, dijo, no es creíble y asegura que son cruzados por sus padres o incluso por coyotes. A unos kilómetros de este paso fronterizo, apenas ayer una niñita de 5 años de origen guatemalteco cruzó por el río y confesó hacerlo completamente sola. Usualmente estos niños se los llevan a un centro que se encuentra en Carrizo Spring, son procesados, se llevan al interior del país y si son reclamados por un familiar directo, son entregados a un familiar directo. A veces uno piensa que el mundo se ha quedado sin alma, sin corazón, ¿no? Y luego aparece el cantinflesco, con perdón de Cantinflas, que era un genio, presidente mexicano López Obrador, siempre diciendo cosas disparatadas y enfila su artillería verbal contra España, contra el Reino de España, contra el gobierno español, que es socialista de izquierdas, y contra las empresas españolas, que dan muchísimo trabajo en México y que pagan cuantiosos impuestos en ese país. Bueno, López Obrador se siente damnificado por España. Siente que España, las empresas españolas en México, vampirizan a su país y obtienen pingües, indebidas ganancias a expensas de los mexicanos. Así que con un lenguaje un tanto enrevesado, difícil de comprender porque no da detalles, López Obrador dice que quiere poner una pausa en las relaciones con España. ¿Quién lo entiende? Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.
desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. No creo que al pueblo de México ni al pueblo de España, porque esas empresas españolas en México dan millares de trabajos, crean riqueza, dinamizan la economía y pagan impuestos. Ahora, si el señor presidente de México considera que esas empresas, o algunas de ellas, pagan pocos impuestos, que lo diga, que diga a qué empresas alude, que las mencione explícitamente y que procure vía el Congreso subirle los impuestos. Pero no lo dice y deja todo en el territorio peligrosísimo de la niebla, del equívoco, del malentendido. Habla de todas y de ninguna. Y no se entiende bien a quién o a quiénes ataca en el bando de España y sobre todo a quién o a quienes defiende en el bando de México. Es muy sospechoso esto, ¿no? Contubernio arriba. Una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte. Nos saqueaban. Nos saqueaban. Que diga cuáles son las empresas que saquean a México. Que lo diga. Y que explique en qué consiste el saqueo. Que lo explique. Si no dice las empresas, ni describe el saqueo, ni menciona los detalles, entonces parece demagógico, ¿no? Quiero decir, si vamos a hablar de promiscuidad entre política y negocios, a mí no se me ocurre una peor, más escandalosa promiscuidad que la que ha ocurrido en México los largos años en los que el PRI era la dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa, valerosamente. Allí había una promiscuidad mercantilista entre los presidentes del PRI elegidos a dedo y los monopolios mexicanos. Pero la llegada de los capitales españoles a mí me parece que en muchas ocasiones, en el campo de la telefonía, en el campo del petróleo, en el campo de la energía en general, ha traído competencia, sana, libre competencia a la economía de México. Pero López Obrador dice que las empresas españolas saquean a México. Eso es, entonces, como mínimo, una exageración populista demagógica. Porque las empresas españolas operan en México según las leyes nativas de ese país. Insisto, si el gobierno de México, la mayoría de los congresistas de México, consideran que esas leyes son lesivas al interés nacional y favorables de un modo inmoderado, abusivo, al interés español, que las cambien. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Luego, y aquí también me parece que hace el ridículo López Obrador, ¿no? Tiene una capacidad olímpica para hacer el ridículo sin advertirlo, claro, ¿no? Traspasa la barrera del ridículo y le exige a un periodista, el señor Loret de Mola, yo no lo conozco, pero es un periodista más o menos respetado, de prestigio, que tiene una credibilidad en México, que diga cuánto gana y quiénes le pagan. Esto es completamente indebido por parte de un presidente democrático contra un periodista opositor, ¿no? Un presidente democrático no puede, no debe exigirle nunca a un periodista opositor que cumple su papel de criticarlo, de fiscalizarlo, de despeinarlo, de buscarle las pulgas,
decirle, a ver, diga usted cuánto gana. A mí me parece que eso es completamente inapropiado. Entonces montaron todo esto. Y de una vez adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Loret de Mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Allí demuestra su espíritu autoritario López Obrador. Allí demuestra por qué admira tanto al dictador cubano Díaz-Canel, ¿no? Al que recibió con todos los honores en México. Allí demuestra por qué se entiende tan bien con Maduro, el dictador venezolano. Ahí lo demuestra. Allí revela su pulsión autoritaria, su textura matonesca, su tic prepotente. Ah, eres periodista, ah, me critica, di cuánto gana. No, el señor Loret de Mola no está obligado a decir cuánto gana, en aras de ninguna transparencia, porque no recibe dineros públicos. Él está obligado a ser transparente con las autoridades tributarias. A esa transparencia está obligado, ¿no? A decir, el año pasado yo recibí tantos y tantos y tantos dineros, por lo tanto me corresponde pagar estos impuestos. Pero el presidente no lo puede conminar o cercar o arrinconar para que diga cuál es su salario. Esa es una cosa propia de satrapías bananeras, de dictaduras bananeras, ¿no? Y en eso está cayendo peligrosísimamente el señor López Obrador. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública. No. Los dineros que percibe el señor Loret de Mola de una televisión, de una radio, de un periódico, yo no sé exactamente para quiénes trabaja, son dineros privados, no provienen del tesoro público, son dineros privados. Esos dineros provienen, supongo, de los auspiciadores, de los clientes publicitarios que creen en el señor Loret de Mola, que ven que el señor Loret de Mola tiene bastantes consumidores de sus productos periodísticos y que apuestan por él. De nuevo, lo que está haciendo el señor López Obrador es transgrediendo un límite muy peligroso, pisoteando la libertad de prensa al extorsionar moralmente a un periodista opositor con el tema de su salario. Si ese salario a López Obrador le parece alto, abultado o exagerado, no es su problema. El gobierno mexicano no le paga al señor Loret de Mola. ¿Quién le paga? Le paga el libre mercado. Si el señor Loret de Mola tiene un montón de espectadores, lectores, oyentes, si su audiencia crece y se multiplica, su salario se elevará también proporcionalmente. Pero el tonto, el memo, el más tuerzo de López Obrador no entiende cómo funciona el mercado. Y además, se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas. Como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González. Es el discurso de un perdedor, ¿no? Dice que las empresas españolas saquean a México. Yo no creo que ese sea el caso. Le exige a un periodista opositor que diga cuánto dinero gana, quiénes le pagan.
Y luego también le exige al señor embajador de Estados Unidos que explique por qué Estados Unidos hace con su dinero lo que le da la gana de hacer. Es patético, López Obrador, es patético. Y este discurso peligrosamente autoritario enciende todas las alarmas, todas, del tablero, porque no son pocos los que en México dicen, cuidado con López Obrador, que aquí puede estar anidando, agazapado, un dictadorzuelo chavista. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. A continuación, una colorida nota de humor involuntario. Una congresista republicana, la señora Marjorie Taylor Greene, republicana digo, ¿no? Claro, congresista republicana por Georgia, estaba criticando a la congresista demócrata Nancy Pelosi, que es la lideresa del Partido Demócrata en la Cámara Baja. Bien, esta congresista republicana, Taylor Greene, que es de extrema derecha, quiso decir que la señora Pelosi tiene una policía Gestapo, es decir, como la policía en los tiempos del nazismo. Pero en lugar de decir policía Gestapo, esta genial republicana, tomen nota, dijo policía Gazpacho. We have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's Gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do, spying on our staff, and spying on American citizens that want to come talk to their representatives. Si será tonta esta señora, ¿no? La policía Gazpacho de Nancy Pelosi espía a los republicanos. Supongo que les invita a tomar un gazpacho, ¿no? Una sopita fría de tomate, un buen gazpacho andaluz, y hay un micrófono ahí, ¿no? Escondido, supongo, ¿no? Voy a averiguar cómo opera la policía Gazpacho. Bueno, se espera que mañana, entre hoy y mañana, empiecen las maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia. En Bielorrusia, el dictador de Minsk es un señor llamado Lukashenko, que es completamente aliado, dócil, genuflexo de Putin. Quiero decir, en Bielorrusia se hace no lo que dicta Lukashenko, sino lo que ordena mediante sus úcases el emperador Putin. Rusia refuerza su presencia militar en Bielorrusia con el despliegue de sistemas de misiles tierra-aire y cazas de cuarta generación. Es la última demostración de fuerza un día antes de que empiecen las maniobras conjuntas de Moscú y Minsk en la región de Brest, a las puertas de Ucrania y Polonia. El operativo eleva aún más la tensión con Ucrania. Mañana arrancan 10 días de maniobras conjuntas entre los dos países que mantienen en vilo al mundo. Rusia ha confirmado que no enviará ninguna representación a la conferencia de seguridad de Múnich del 18 al 20 de febrero, lo que desata rumores de que de haber algún tipo de acción armada contra Ucrania podría ser en torno a esas fechas. En torno al 20 de febrero, sábado 19, domingo 20 de febrero, lunes 21. Rusia no manda diplomáticos a la reunión en Múnich. Algo dice, ¿no? Algo revela. ¿Ah? Bueno, en las trincheras ucranianas, los soldados jovencitos están dispuestos a morir. En las trincheras del conflicto ucraniano se sienten a todo un mundo de distancia de las alfombras rojas que se extienden a los líderes occidentales mientras buscan una solución diplomática a la crisis. He venido aquí porque ha empezado la guerra y debemos defender nuestro país. Vlad tiene 22 años y esta es su segunda rotación en el conflicto de Ucrania en la región de Donbass. Antes de 2014, cuando los separatistas prorrusos tomaron el control del territorio, Vlad soñaba con estudiar medicina y convertirse en cardiólogo. Empuñar las armas fue el último recurso. Se calcula que hay más o menos 2.000 soldados rusos infiltrados como agentes provocadores en el Donbass, que es el este, la parte oriental de Ucrania, donde ha ocurrido estos últimos 8 años más o menos una guerra de baja intensidad con aproximadamente 14.000 muertos. Después de 8 años y más de 14.000 víctimas, esta lucha ha llegado a un punto muerto. Pero las escaramuzas y los bombardeos
continúan casi todos los días. Según la información ucraniana, 35.000 rebeldes están en el otro lado del conflicto, respaldados por 2.000 soldados rusos sobre el terreno. Moscú lo niega. Lo mismo que su intención de realizar una incursión en toda regla en Ucrania, ahora que ha acumulado más de 120.000 soldados en la frontera. Las tropas se preparan para la guerra a ambos lados de la frontera. Si ocurre, será, claro, una guerra muy desigual, muy favorable a los rusos. Vlad espera que prevalezca la diplomacia, pero dice que las tropas aquí se están preparando para un resultado diferente. Espero que las sanciones puedan detener esta guerra, pero la Federación Rusa no tiene palabra. Solo conocen la fuerza y la lucha. Y creo que si nuestro país se mantiene unido, podemos luchar con la Federación Rusa. Las mujeres ucranianas, entre tanto, tejen telas de camuflaje para encubrir a sus valerosos soldados. Comienza el trabajo para las voluntarias de Vitalina. En su rudimentario taller despliegan una red a la que atan jirones de camisas, bufandas y ropa vieja que antes ha cortado una de ellas. Retales que se convertirán en una red de camuflaje para proteger uno de los blindados ucranianos de un ataque ruso o en el frente del Donbass, donde combaten a los separatistas apoyados por Moscú. Ludmila es una refugiada que huyó de los bombardeos cuando los rebeldes prorrusos conquistaron parte de Luhansk. Nos cuenta que esto le ayuda a combatir el estrés y que además quiere ayudar a su ejército. Estas mujeres también tejen calcetines, almohadas y otras prendas con las que hacer más fácil la vida de los que van al frente. El dictador ruso Putin desmiente al presidente francés Macron. Dice que no le prometió dejar de hacer maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania. Rusia niega haberse comprometido con el presidente francés a no realizar maniobras cerca de la frontera de Ucrania. El Kremlin ha desmentido que Putin se refiriese a eso cuando dijo, después de su reunión con Macron, que las propuestas del presidente francés eran posibles y viables. Moscú asegura además que Macron no es un interlocutor válido porque Francia no es líder de la OTAN. Pero es integrante del Cuarteto de Normandía junto con Alemania, Rusia y Ucrania. El portavoz de Putin dice que Ucrania tiene que atenerse a los acuerdos de Minsk en 2015. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ha habido señales positivas de que una solución para Ucrania podría basarse solamente cumpliendo los acuerdos de Minsk, firmados en 2015, luego de que Rusia anexionó a Crimea. No obstante, Peskov matizó señalando que no hubo una indicación por parte del presidente ucraniano de que esté dispuesto a resolverlo rápidamente. Tropas del Reino Unido, enviadas por Boris Johnson, se unen a las de la OTAN para hacer maniobras militares en Estonia. De esos tres países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, Estonia está realmente cerca de Moscú. Y la OTAN ha avanzado hasta allí. Eso explica en parte la paranoia del dictador ruso Putin, que siente que la OTAN se le ha acercado demasiado y no quiere seguir tolerando esa aproximación que a él le resulta, por supuesto, altamente vejatoria. Tropas británicas se han unido a los aliados de la OTAN para realizar ejercicios militares en Estonia. La OTAN ha llevado a cabo ejercicios en el Báltico desde la anexión por Rusia de Crimea, pero ahora Londres está considerando duplicar su actual contingente de 1.500 soldados en Europa del Este. Habla el secretario del Ministerio de Defensa de Estonia, Kusti Salm. Podemos confirmar que ya hay 15.000 soldados y se especula que habrá 30.000. Si esto se quedara así en Bielorrusia, entonces también tendría que haber un cambio drástico de fuerzas por parte de la OTAN, dice refiriéndose a las tropas rusas en Bielorrusia. Si Putin invade Ucrania, yo creo que lo hará, y si Alemania en represalia deja de comprar el gas natural ruso para calentar su invierno, Japón ahora le ofrece gas natural licuado a Alemania. Importante acuerdo entre Japón y la Unión Europea en el marco de la crisis en Ucrania.
Tokio anunció este miércoles su decisión de enviar parte de sus reservas de gas natural licuado a Europa, con la intención de evitar la falta de suministro en varios países ante posibles decisiones de Rusia. Se espera que a partir del próximo mes los envíos sean un hecho. Japón se ha asegurado hasta ahora suficiente gas natural licuado para satisfacer la demanda interna, explicaba el ministro de Comercio Koichi Hagiuda. En la actual situación internacional, con el caso de Ucrania, Japón se alinea con los países del G7, especialmente con aquellos con los que comparte los mismos valores. Una pausa. Al volver, la izquierda recalcitrante argentina sale a marchar contra el posible acuerdo entre el gobierno de los Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Ya venimos. Bueno, hace poco el presidente peronista argentino Fernández anunció que había llegado a un acuerdo temporal, previsorio, con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que tendrían que refrendar a finales del próximo mes de marzo. Es decir, que es un preacuerdo. Todavía no está sellado. Hay espacio para el error, ¿no?, por parte de Argentina. Este es un acuerdo muy blando por parte del fondo, muy conveniente para la Argentina, porque básicamente consiste en que el gobierno de Alberto Fernández este año 2022 y el próximo 2023 no le va a pagar nada al fondo. Es decir, lo que le va a pagar es lo que el fondo le da al gobierno de Fernández, que casi no tiene reservas en dólares, para que éste a su turno le pague al fondo. Pero en términos prácticos, el gobierno de Fernández este año y el próximo hay elecciones, no le tiene que pagar al fondo. Se compromete a bajar el déficit fiscal, se compromete a controlar un poquito la emisión monetaria. Increíblemente, la izquierda radical, demagógica, argentina, sale a las calles a exigir que no se firme ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las siglas FMI, Fondo Monetario Internacional, son sinónimo de terror para muchos argentinos. Y este martes, partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales han marchado por el centro de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo para rechazar el acuerdo del gobierno con el FMI para refinanciar el préstamo que le concedió al país en 2018, cuando gobernaba el conservador Mauricio Macri. Hay otra salida, que no siempre a nuestro país le toca bajar la cabeza y que todo lo que hoy está pidiendo Estados Unidos es lo que tantas veces se acordó y tantas veces terminó en crisis sociales enormes. Que no es Estados Unidos, señora. En el Fondo Monetario están Rusia y China. Rusia y China son dos economías que tienen disciplina fiscal, que arrojan superávits. Por eso tienen unas reservas monetarias brutales. Putin ha amasado unas reservas de 631.000 millones de dólares, las más altas en la historia de Rusia. Y las reservas de China son inconmensurables. Entonces, el problema no es del Fondo Monetario, señora, tampoco de Estados Unidos. La culpa no es del fondo ni de Washington. La culpa es de los gobiernos de Argentina, de izquierdas y de derechas, que no ponen en azul las cuentas fiscales. Y que año tras año, administración tras administración, siguen gastando muchísimo más de lo que recaudan. Como queda un gigantesco agujero fiscal, alguien tiene que tapar ese hueco y termina siendo el fondo que graciosamente le presta dinero a la Argentina. Y luego la Argentina no quiere pagar. Pero es que ahora el fondo ni siquiera le quiere cobrar. Lo que el fondo le está proponiendo a la Argentina es: vamos a posponer el pago un par de años, para que ustedes tengan un respiro y en el camino traten de bajar un poquito el déficit. Es increíble que los argentinos de izquierda no comprendan que ese acuerdo es súper favorable para su país. Hace 10 días el peronista Alberto Fernández anunció el programa pactado con el FMI para pagar los 44.000 millones de dólares. El gobierno asegura que no provocará recortes de ayudas sociales ni afectará a la recuperación económica. Para los manifestantes, ese pacto traerá ajustes y subordinación al FMI. El ajuste ya es un hecho. La inflación sigue avanzando. Ahora va a haber aumentos ya confirmados de los servicios, luz y gas. Pero señora, el Fondo Monetario no tiene la culpa de que Argentina tenga una inflación disparada. De hecho, Macri tampoco consiguió domar la inflación.
La inflación es una bestia salvaje que ataca a los más pobres, los ataca viciosamente, les araña su poder adquisitivo, pero el que ha fabricado a esa bestia salvaje es el gobierno argentino, tanto el de Macri como peor todavía el de Fernández, con una emisión monetaria inorgánica descontrolada. Imprimen papel moneda como si eso fuera a crear riqueza. Inundan el mercado de unos pesos que cada vez valen menos, cuyo valor se envilece. Estas son leyes básicas de la economía. El fondo no tiene la culpa de que Alberto Fernández y su ministro Guzmán le den y le den y le den a la maquinita. Eso trae inflación y luego, a su turno, hiperinflación. Entonces, el problema es que las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas fiscales de los gobiernos argentinos son un desastre. Y en particular las de este gobierno de los Fernández. El kirchnerismo, la principal fuerza de la coalición peronista, tiene que decidir si deja a un lado sus banderas anti-FMI. La vicepresidenta Cristina Fernández, siempre crítica, mantiene silencio, pero su hijo Máximo renunció como jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados en rechazo al acuerdo, abriendo una crisis en el gobierno. El presidente, de gira internacional, dice que habló con Cristina desde Pekín y que apoyará el acuerdo, aunque el respaldo no sería unánime en el Congreso. La Argentina se ha quedado sin dólares, no tiene reservas en dólares, no puede pagarle al fondo. Por eso es que el fondo le va a dar dólares a Argentina para que el gobierno de Fernández simule que le está pagando. Pero es un simulacro, es una impostura. En realidad se está aplazando el pago de la deuda un par de años. De tal manera que el fondo, yo creo que más elástico, más blando no ha podido ser. Los halcones del fondo, los ortodoxos, están muy disgustados con el preacuerdo. Pero si ocurre lo que quieren Máximo, la Cámpora y quizá la señora Cristina, o sea, que Alberto Fernández patee el tablero y no firme este acuerdo con el fondo, sería un suicidio colectivo para la Argentina. El daño sería catastrófico en el contexto global. Multitudinaria marcha en Buenos Aires contra la refinanciación del préstamo del FMI. Miles de manifestantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales y sindicales rechazaron el acuerdo anunciado por el gobierno del peronista Alberto Fernández. Aseguran que traerá más precariedad y abogan por no pagar la deuda. La referente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores dice que se deberían destinar esos miles de millones a resolver los problemas estructurales de Argentina. El 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Más ajuste va a hacer que más familias caigan por debajo de la línea de pobreza. Señora, usted está desinformada, con todo cariño. El gobierno de Fernández no le va a pagar al fondo miles de millones de dólares, primero porque no los tiene y no los puede imprimir en su Banco Central. Por eso la economía argentina debería dolarizarse. Y segundo, porque el fondo está dispuesto a no cobrárselos, a darles por una ventanilla y luego cobrarles por la otra. De manera que ustedes deberían estar escribiendo loas de alabanza al Fondo Monetario. El Fondo Monetario se ha vuelto peronista, señora. El Fondo Monetario le está arrojando un salvavidas a los Fernández. ¿Van a ser ustedes tan locos de pinchar el salvavidas? Son ustedes los que se van a ahogar, no los del fondo. No al pacto del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, porque lejos del discurso que es un acuerdo sin ajuste, que es al mejor que se pudo llegar, la realidad es que este acuerdo es convalidar la deuda trucha del macrismo y se quiere pagar con más ajuste, con más precarización. Porque el objetivo es defender el salario, defender el trabajo, que la plata vaya a combatir los males sociales. Acá la estafa, ¿cuál es? Que se ha reconocido un endeudamiento de Macri de 45.000 millones de dólares. Esa plata fue la fuga de capital y ahora se la quieren hacer pagar al pueblo trabajador. Ese es un discurso muy bonito y ustedes seguramente son buenas personas, pero no están claros en la realidad. Macri se endeudó porque Cristina aumentó brutalmente el gasto público y en consecuencia aumentó brutalmente el déficit fiscal. Macri se endeudó porque no tuvo el coraje ni la lucidez para equilibrar las cuentas fiscales. Entonces, para tapar ese déficit se endeudó.
Pero eso tiene una relación causa-efecto con el déficit que le dejó Cristina y que Macri no fue capaz de equilibrar tampoco. Y ahora mucho menos Alberto. Entonces la culpa la tienen los gobiernos argentinos, que son incapaces de ordenar, de poner en azul sus cuentas presupuestarias. Luego salen por el mundo a pedir este dinero, a pasar el sombrero. Ha sido patético que en vísperas de una invasión rusa a Ucrania vaya Alberto Fernández donde el dictador Putin a hablarle mal de Estados Unidos, a hablarle mal del gobierno de Biden, cuando el gobierno de Biden ha sensibilizado al fondo para que no le cobre la deuda a Alberto este año ni el próximo. Son suicidas a veces, ¿no? Son suicidas los kirchneristas, los peronistas, ¿eh? Una pausa y ya regresamos. Señora Josette Altman salió hoy muy molesta a decir que nunca el señor Figueres la ha agredido, ni le ha pegado, como se ha dicho por ahí insidiosamente. Desde la noche del pasado domingo estoy sufriendo de acoso mediático y difamación. Hoy me veo una vez más en la obligación de desmentir los rumores de agresión que circulan en redes sociales respecto a mi relación con José María Figueres. Estos rumores son absolutamente falsos. Pide entonces la señora Altman respeto. La ex primera dama también pidió respeto para ella y su familia. Como mujer, como madre, como abuela y como profesional, no puedo permitir que se me lastime a mí, a nuestra familia, a mis hijos y a mis nietos para atacar en la campaña política. El abuso, la agresión y la violencia doméstica son flagelos de nuestra sociedad que deben ser tratados con seriedad y responsabilidad. Entre tanto, el otro candidato, Rodrigo Chávez, exministro, dijo, y esto a mí me preocupa, que los que postulan el Estado laico en Costa Rica quieren sacar a Dios de los hogares ticos. Yo no creo que un Estado deba tener fe, porque un Estado no es una persona. Que yo lo que creo es que el Estado debe ser respetuoso de Dios. Proyectos para cambiar el artículo 75 de la Constitución que he visto no son más que intentos de sacar a Dios de nuestras casas, de nuestras familias y de la actuación del Estado. Ya venimos. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.